ahora mismo le vamos a dar a reanudar la grabación, así que desde mañana por la mañana esta grabación estará ya colgada en nuestra página, en el apartado vídeos, la tendréis subida como vídeo destacado, así que será muy fácil que la encontréis. Tanto esta como todas las que hemos ido haciendo como mínimo los últimos 5 años, con lo cual ahí tenéis mucho contenido que podéis bucear, descubrir. Y igualmente os la voy a mandar a vuestros correos electrónicos para que la podáis guardar si es que lo deseáis. Dicho todo esto, son ahora sí que las 7, pasan 1 minuto de las 7 uso horario de España, así que vamos a iniciar ahora sí este webinar sobre la intervención en las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura. Hoy vamos a hablar de, vamos a hablar de lenguaje y lectura, vamos a hablar sobre neurología de la lectura, vamos a hablar de proceso, mucho vamos a hablar de proceso y después vamos a ver una aplicación de todo ello en un caso concreto para ver si podemos entender todo este proceso comprendido de una manera más global. Nos ayuda a entender un niño o una niña en concreto que presenta una cierta dificultad, cuál es esa dificultad, a qué responde y sobre todo qué podemos hacer para acompañar. La primera idea, importantísima, no me voy a cansar de decirla, que me gustaría que os quedara muy claro, es que el proceso de la lectura y la escritura, desde el punto de vista neurológico, es un proceso artificial. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el momento de nacer no lo hacemos con la potencialidad de la lectura y la escritura, sino que este es un proceso que nosotros necesitamos aprender. Y en el proceso de aprendizaje lo que hacemos es reciclar una área neuronal para poder conseguir leer y escribir. Con lo cual, a menudo tenemos en la cabeza este concepto madurez y lectura y nada tiene que ver. Un niño o una niña no se arranca a leer o no acaba de consolidar, no porque no esté maduro, sino porque no está preparado. Porque si la única variable en el proceso de adquisición de la lectoescritura fuera la madurez, no existiría en el mundo ninguna persona que fuera analfabeta. Y esto sabemos que no es cierto. Este proceso necesita unos pasos, necesita un aprendizaje y necesita sobre todo una preparación. Yo voy a poder leer y escribir en tanto estoy preparado para poder leer y escribir. Y me da igual la edad que tenga. Es decir, yo puedo tener 10 años y no estar preparado y puedo tener 5 años y sí estar preparado. Depende de todo lo que haya ocurrido o cuán preparado haya estado. Y lo importante, por tanto, visto desde este punto de vista, la preparación en el proceso de la adquisición de la lectoescritura es la clave del éxito. Cuando hay una dificultad, sí o sí hay que mirar la vista atrás. Hay que mirar cuáles o cuál de las habilidades prelectoras no están suficientemente bien preparadas y hay que trabajarlas nuevamente, independientemente de dónde me sitúe, digamos, cronológicamente, de qué edad tenga. Por tanto, esa variable de madurez es importante desligarlo. Si este es un proceso que no es un proceso para lo que los seres humanos estamos genéticamente preparados, la pregunta es ¿por qué hace aproximadamente 6.000 años que los seres humanos están leyendo y escribiendo? Y creo que es importante hacernos esta pregunta porque esto ya nos da pistas de muchas cosas en relación a la secuencia de aprendizaje. La respuesta a este por qué es porque tenemos que entender que los seres humanos somos una especie gregaria. ¿Qué quiere decir? Que somos una especie social y como tal necesitamos vivir en sociedad. Y esta vida social requiere comunicarnos. Y por tanto, los seres humanos tenemos una necesidad intrínseca que es la de comunicación. La forma que damos respuesta a esta necesidad de comunicación ha ido variando en función de aquello que hemos ido necesitando y de las herramientas que tenemos, ¿no? Hace unos días me decían, en una formación en la que estaba,
me preguntaban que, sí, todo esto, ahora acabaréis de ver el porqué, pero me preguntaban si cuando los chavales se envían un mensaje y en vez de escribirse se ponen un emoji, si están escribiendo o no. Y le decía, no, cuando yo te contesto un mensaje con un emoji y tú me contestas con otro, nos estamos comunicando, pero no nos estamos escribiendo. Y esa es bastante la clave. Entender que la necesidad de comunicación no es una necesidad intrínseca, la forma como nos comunicamos ha variado a lo largo de la especie y probablemente sigue en constante evolución y quizá de aquí a un tiempo podemos hablar de una nueva forma de comunicación, que no es el lenguaje escrito. Podemos hablar hasta la fecha, e insisto, esto está en constante evolución, o constante no sé, pero está en evolución seguro en el mundo en el que vivimos. Podemos hablar de 3 grandes etapas o 3 grandes formas comunicativas. Lo interesante de esto son 2 cosas para mí. Primera, que todas las formas comunicativas coexisten en nosotros. Y segunda, que las formas comunicativas se asientan sobre la anterior. Vamos a repasar brevemente. Tenemos en una base el lenguaje emocional. El lenguaje emocional es nuestro lenguaje instintivo. Es decir, cuando nacemos, usamos esa forma de comunicación. Venimos codificados para usar esa forma de comunicación. Nadie diría que un bebé no se comunica. Por supuesto que se comunica. Lo que pasa es que no usa la oralidad, pero se está comunicando. ¿Y cómo se comunica? Con el llanto, con la risa, con los gestos, con los ruidos, ¿sí? ¿Cómo es esa comunicación emocional, por tanto? Esta comunicación emocional es una comunicación ruda, no es una comunicación precisa. Y los que tendréis hijos lo tendréis clarísimo. Cuando tienes un bebé y el bebé llora, tienes claro que hay malestar, que hay algo que no va bien. Tu problema es que no sabes qué es lo que no va bien. Por tanto, es una forma de comunicación directa, pero no es precisa. Lloro y yo no sé si lo que te ocurre es que tienes hambre, tienes sed, estás cansado, estás con el pañal sucio, etcétera, etcétera. Por tanto, no es precisa. Justamente porque necesitamos ser precisos, hace unos 2-3 millones de años nace la comunicación oral. ¿Por qué nace la comunicación oral? ¿Por qué desarrollamos los seres humanos el lenguaje? Desarrollamos el lenguaje porque empezamos a vivir en sociedades complejas y necesitamos expresarnos, ya no de una manera ruda, como el bebé, sino tengo que pasar del llanto a tengo sed, del llanto al tengo sueño. Y eso pasa por el desarrollo del lenguaje oral. La oralidad, hace tantos años que el ser humano ha accedido al lenguaje hablado, que ha codificado nuestras redes genéticas. Y pero este lenguaje oral necesita un proceso social, es decir, necesita un entorno para poder desarrollarse. Un bebé nace con la potencialidad, nace con las redes del lenguaje, pero solo en la vida en sociedad acabará desarrollándolos. Lo interesante es que este lenguaje oral se asienta sobre el lenguaje emocional. Es decir, ¿y qué es el lenguaje emocional? Es la comunicación no verbal, por tanto, está asentada. Si seguimos, llegamos al lenguaje escrito. Hace unos 6.000 años aparece el lenguaje escrito. De nuevo, buscando solucionar una necesidad de comunicación. En este caso, cuando no puedo hacer uso de mi oralidad, cuando no te puedo decir lo que quiero decirte porque no estás delante, ¿qué hago? Lo dejo escrito. Te quiero decir que en esta cueva encontrarás, no sé, agua. Y quiero explicarles a las personas que vendrán o que pasarán por esta cueva que aquí hay agua. ¿Qué hago? Te lo escribo. Hago uso de esta nueva forma de comunicación, que es el lenguaje escrito, cuando no puedo usar la oralidad. Pero, de nuevo, este lenguaje escrito sí asienta sobre la oralidad. No te puedo escribir algo que no sé decir. No puedo escribir en chino si no sé chino. ¿Sí? Por tanto, este lenguaje escrito que se asienta sobre el lenguaje oral. Todo que 6.000 años es muchísimo tiempo para nuestro horizonte temporal, digamos, de una vida, no es suficiente en términos evolutivos para que haya codificado nuestras redes. Por tanto, este es un proceso aprendido. Y no solo es un proceso aprendido,
sino que es un proceso basado en el lenguaje. No es un proceso de base gráfica, es un proceso de base lingüística. Cuando muy pequeñitos nos llegan los niños de 3 años y les empezamos a enseñar letras sin que haya lenguaje, empezamos a entrar en una contradicción. Primero está la oralidad y después pasaremos al resto, ¿sí? No es un proceso de base gráfica, es un proceso de base lingüística que por supuesto necesita una base gráfica, ¿sí? Por tanto, un proceso de base lingüística, un proceso que no es madurativo, sino que es un proceso que necesita ser enseñado y necesita ser preparado. Y además, esta preparación deberíamos trabajarla en secuencia. ¿Y cuál es esa secuencia? En una orden decreciente dificultad. ¿Cuáles serían estas etapas, por tanto, de este proceso de la lectoescritura? Podríamos hablar de 2 grandes etapas. Por un lado, tenemos una etapa que es la de la preparación. Hemos dicho que la preparación es la clave del éxito de este proceso, ¿sí? Por tanto, o es una de las claves del éxito. Yo digo que es la clave del éxito. Por tanto, hay una primera etapa que es la de prepararse. Y a esta etapa le vamos a llamar la etapa de la alfabetización emergente. Es una etapa que no se trata de enseñar a leer y a escribir a los prelectores, sino de preparar a los prelectores para que puedan llegar a leer y a escribir. No se trata de un niño de 3 años que no sabe hablar, enseñarle las letras y ponerlo a escribir, sino se trata de darle a este niño de 3 años las herramientas en un orden para que mucho más tarde o cuando esté preparado, cuando haya adquirido estas habilidades, se pueda lanzar a leer y a escribir. Por tanto, etapa de alfabetización emergente, la etapa más larga. Podríamos decir que iniciamos esa preparación emergente el mismo día en que nacemos. El mismo día en que nacemos empezamos a recibir información del exterior, información, y empezamos a recibir sonidos, y empezamos a recibir palabras, y empezamos a usar nuestras manos, y empezamos a vivir en el entorno y a adquirir una serie de habilidades que en la última etapa de la preparación emergente, sobre todo la educación debería asegurar que tenemos las mínimas para iniciar el proceso de alfabetización formal. Pero entender que cuando empiezo en el cole yo ya he ido trabajando todas esas habilidades, ¿sí? Por eso tenemos tantas divergencias, porque los contextos son absolutamente divergentes. Por tanto, etapa de alfabetización emergente o de prelectura. 5 grandes, está puesto en 4, pero son 5, ahora os lo matizo. 5 grandes habilidades que necesito entrenar. La primera de ellas son las ganas de aprender a leer y a escribir, y eso es la motivación. Sin motivación no hay aprendizaje. ¿Y cómo trabajamos la motivación por querer leer y escribir? A través de todas las actividades y las estrategias de fomento lector. ¿Y por qué es importante trabajar esto? Pues porque el entorno también nos cambia. Y si cada vez se lee menos en un entorno, yo tengo que asegurar que haya motivación. Por tanto, va a ser importantísimo las actividades de fomento. Segunda, lenguaje. Si este es un proceso de base lingüística, la primera gran habilidad prelectora es el lenguaje. El lenguaje en significado y en construcción. Tengo que entender las palabras y tengo que producir palabras. La tercera, la simbología. Una vez tengo que pasar de ese lenguaje hablado a la producción escrita. Y ahí, ¿cómo paso de la oralidad a la escritura? A través de 2 variables importantísimas. La primera es la conciencia fonológica, que es la habilidad para anotar cómo se construye este lenguaje. Por tanto, esta es la construcción, la conciencia fonológica, y después la correspondencia fonema-grafema, es decir, este fonema le damos un símbolo. Y por último, como voy a tener que plasmar todo esto, voy a necesitar habilidades motoras. Una vez tengo ganas, lenguaje, conciencia fonológica, correspondencia y motricidad, estoy preparado para iniciar el proceso. Y este proceso de alfabetización, que podemos dividirlo en 3 grandes etapas. La primera de ellas es la activación de los procesos cognitivos, ¿sí? Que podremos iniciar esta etapa si estamos preparados para ello. Es decir, depende de manera directa de lo que haya ocurrido en esta etapa emergente.
Podemos hablar de dos procesos, el escritor y el lector, empezando primero por la escritura, porque la escritura viene de dentro, enfoca hacia afuera, y porque cómo te comunicas escribiendo, no te comunicas leyendo, y no podemos perder de vista que la lectura y la escritura responden, o su objetivo es responder a una necesidad comunicativa. Por tanto, nos va a salir más orgánico empezar escribiendo que empezar leyendo. Pero es probable que en ese momento nuestra mano no esté preparada y por tanto empezaremos tratando de escribir de forma manipulativa o cognitiva a través de materiales manipulativos y después pasaremos a leer. Una vez tengamos el circuito cognitivo de la lectura y la escritura activo, entraremos en los procesos motores, ahí vendrá la escritura manuscrita y por último entraremos en los procesos de consolidación y de abstracción, que quiere decir tener por un lado una lectura precisa y por otro lado tener herramientas y estrategias de control de la comprensión. La clave del éxito de este proceso está en la preparación, es decir, en la etapa prelectora. Y cuando hay una dificultad, hay que volver la vista atrás y entender cuál o cuáles de estas habilidades no están suficientemente bien asentadas. Por tanto, primero lenguaje, después construcción del lenguaje, o lo que es lo mismo, fonología, después correspondencia y de manera transversal, motivación y motricidad. ¿Y cuáles son los mínimos? Porque hemos dicho que tienen que estar preparados y hablo de un poco en global, pero vamos a entender un poco cuáles son los mínimos de todas estas habilidades que yo necesito activar. Primero que tenemos que entender es qué hacemos cuando escribimos, ¿sí? Vamos a analizar lo que es la escritura. La escritura al inicio de este proceso, que es una escritura fonológica, ¿sí? Es la única ruta que activamos. Sabemos desde el punto de vista neurológico que la única ruta que activo es la fonológica. ¿Qué hago cuando escribo? Lo primero que hago es pensar qué quiero escribir y por tanto tengo que tener una base lingüística, tengo que tener lenguaje, ¿sí? Quiero escribir mano, perfecto. Lo segundo que tengo que hacer es segmentar la palabra fonéticamente. O. Por tanto, necesito tener una buena conciencia de fonema. Necesito encontrar los sonidos individuales de la palabra. Por tanto, necesito tener una buena conciencia de fonema y necesito haber llegado a escuchar todos los sonidos de esta palabra. Por tanto, necesito la segmentación de la palabra completa. Tercer paso, reconozco los sonidos y recuerdo el símbolo. Y por tanto, necesito decir es esta, a es esta otra, por tanto necesito correspondencia fonema-grafema. Y por último, necesito componer esta palabra. Y esta palabra la puedo componer o trazándola, o la puedo componer con un ordenador, o la puedo componer manipulando un alfabeto móvil, o la puedo componer usando unas letras imantadas, ¿sí? Por tanto, lenguaje, ¿qué necesito para escribir? Lenguaje, conciencia de fonema, segmentación de la palabra completa, correspondencia fonema-grafema y habilidades motrices. ¿Qué hago cuando leo? ¿Hago lo mismo? No, hago el proceso a la inversa. Está escrito mesa y lo tengo que decodificar, descifrar. ¿Qué es lo primero que hago? Reconozco la grafía, ¿sí? Reconocimiento visual de la grafía. Lo segundo que hago es correspondencia fonema-grafema, es decir, esa letra que he reconocido, produzco el sonido. ¿Sí? Hasta aquí he reconocido la grafía y he producido el fonema, pero no he leído, no he terminado el proceso. Cuarto punto, tengo que integrar todos los sonidos. Tengo que pasar del a mesa. Y esta es la habilidad de integración o mezcla de fonema, que es una habilidad fonológica que tengo que haber entrenado, en etapas prelectoras. Y una vez he integrado la palabra, tengo que acceder al lenguaje y decir, una mesa. Así que es lo que hacen mesa. Dicen, una mesa. ¿Sí? Por tanto, ¿qué necesito para leer?
reconocimiento visual de la grafía, correspondencia fonema-grafema, habilidad de integración o mezcla de fonema y lenguaje. Por tanto, ¿cuáles son los mínimos para iniciar este proceso? Lenguaje. Y está en rojo, no porque sí, no porque me haya equivocado, sino porque es lo más importante. El lenguaje va a marcar el inicio del trabajo sobre las otras habilidades prelectoras. Si yo tengo un niño que no habla, no tiene ningún sentido que empiece a trabajar fonología. Y tiene aún menos sentido, perdonad, y tiene aún menos sentido que empiece a trabajar correspondencia. Por tanto, lo que marca el inicio del trabajo del resto de habilidades prelectoras es mi nivel de desarrollo lingüístico. Sin lenguaje no hay lectura ni hay escritura. Sin lenguaje no puedo arrancar este proceso, pero tampoco lo puedo consolidar. Porque si yo leo un texto y de este texto he llegado a decodificarlo, pero hay tantas palabras que no comprendo, que no puedo inferir el significado, soy un analfabeto funcional. Es decir, no me ha servido de nada mi habilidad para decodificar. Este es un proceso de base lingüística. ¿Sí? Por tanto, lo primero y más importante es el lenguaje, no las grafías, es el lenguaje. 1, lenguaje. 2, ¿qué más necesito? A nivel fonológico, segmentación de la palabra completa, necesito escuchar todos los sonidos de la palabra, porque si no, al traspasarlo al papel o al manipulativo, me voy a dejar grafías. Por tanto, segmentación de la palabra completa a nivel fonológico. Habilidad de mezcla o composición para poder leer. Necesito correspondencia fonema-grafema. Necesito tener ganas, estar motivado. Necesito habilidades motrices y necesito, para poder pasar de escribir palabras a frases, necesito una habilidad que se llama conciencia de léxico, que es el análisis de las palabras, del análisis de la estructura frase en palabras, que es una habilidad fonológica que tengo que haber entrenado. Por tanto, tengo que haber llegado aquí. Llegar aquí no quiere decir empezar directamente por aquí, al revés. Al revés, yo quiero llegar aquí. Para llegar aquí, muy probablemente tengo que construir este proceso también de una manera secuencial. Si no trabajo bien todas estas habilidades, o no podré empezar o no podré consolidar este proceso. Por tanto, cuando hay una dificultad, primero que hay que hacer es mirar la vista atrás y ver de todas estas habilidades dónde está aquella habilidad que no acaba de estar bien trabajada. ¿Por qué motivo? Me da igual. Lo importante es que esa habilidad no está adquirida y por tanto tengo que trabajarla más. Y me da igual si tiene 5 años, 6 años, 25 años, porque no tiene nada que ver con mi maduración. Que yo no tenga fonología no tiene que ver con la edad que tengo, tiene que ver con el entreno que he tenido. ¿Sí? Y por tanto, independientemente de la edad y del punto en el que esté, si algo no avanza, si no consigo avanzar, es porque me faltan las bases. ¿Por qué hay tantas dificultades en el proceso de adquisición de la lectoescritura? En primer lugar, hay que entender que este es un proceso artificial y hoy no hemos hablado demasiado del circuito neuronal. Sé que por los nombres sé que muchos venís varias veces por aquí, algunos exalumnos, y sé que ya me lo habéis oído hablar sobre este tema. Pero sabéis que para conseguir llegar a leer y a escribir, yo necesito reciclar un área de mi cerebro, que es esta área que llamamos la caja de las letras. Y por tanto, si esta caja de las letras no está, digamos, si yo necesito un tiempo para reciclar esta área. Y por tanto, pensaron que un proceso que implica reciclaje neuronal y coordinación de múltiples estructuras va a ser un proceso largo y complejo. Por mucho que yo quiera, no voy a poder correr. Importante. Segunda, porque en general, hay una falta de trabajo sistémico en las habilidades prelectoras.
Queremos correr mucho y queremos llegar muy rápido, que escriban y muy rápido que lean, pero nos olvidamos de lo más importante, que es la base, y no le damos el valor. Insisto, la clave del éxito de este proceso está en la prelectura, y a la prelectura hay que darle valor y tiempo. No solo tiempo, ¿eh? Valor y tiempo. Y entender que la prelectura tiene un tipo de actividades que son las que son, ¿sí? Y que yo a lo mejor estoy trabajando muchísimo la conciencia fonológica, pero tú no te vas a ir con un álbum así, porque la fonología es oral. Pero yo estoy trabajando mucho. O yo estoy haciendo muchas actividades manipulativas para preparar tu mano y tampoco te las vas a llevar en tu álbum. Bueno, empezar a pensar, a desligar la idea de trabajo registrable. ¿Sí? Porque parece ser que todo aquello que no queda escrito no le damos valor. Y esto es un enorme error desde mi punto de vista. La prelectura es importantísima y necesitamos darle tiempo. Necesitamos darle tiempo y entender que el tipo de actividades que se van a trabajar en la prelectura, aunque no los pueda registrar en un álbum, no quiere decir que no sean importantes. Tercero, porque estamos delante de una situación, he puesto motivación, pero podríamos hablar de más que motivación. Estamos delante de un entorno social muy cambiante, ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido, somos conscientes, no voy a entrar en ello, pero tenéis que entender que el resultado de lo que hacemos nosotros los adultos es lo que hacen los niños. Y me explico. Si yo no le leo cuentos nunca, si yo no leo nunca, si no hay cuentos, ¿qué ganas va a tener de empezar a leer? Ninguna, porque no hay conexión emocional. Si yo hablo menos con mis adultos, si ya les hablo menos, si hay mucho tiempo de pantalla, si estamos todo el día corriendo para arriba y para abajo y no tenemos tiempo de diálogo, ¿cómo van a hablar? Pues poco y mal. Si yo retraso la introducción del sólido y doy papillas y doy biberones y pongo chupetes hasta que tienen 4 años, su aparato articulatorio no está preparado y por tanto no van a hablar. Si no les dejo hacer nada con sus manos, cada vez que se tiene que subir una cremallera se la subo yo, cada vez que se tienen que poner un zapato se lo pongo yo, cada vez que tienen que ponerse agua en una jarra se lo pongo yo, cada vez que tienen que comer le doy de comer yo. Sus manos no están preparadas para escribir ni para casi nada. Por tanto, el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y nuestros niños han cambiado. Y la forma en la que estamos cambiando, no me voy a meter si para bien o para mal, pero la forma en la que estamos cambiando, lo que tengo clarísimo, lo que está clarísimo, y si aquí hay gente de educación infantil, seguro que después podéis comentarlo vía chat, lo que estamos viendo es que las habilidades con las que llegan y las habilidades que necesitan tener para iniciar este proceso son cada vez más bajas. Por tanto, voy a tener que hacer más trabajo. Porque si antes tenía un grupo de 3 años que hablaban todos y ahora tengo un grupo de 3 años que la mitad no hablan, ¿cómo voy a poder iniciar el resto de habilidades preparatorias para la lectura y la escritura? Si hemos dicho que la base es el lenguaje, pues parece que no cuadra, ¿no? Por tanto, importante, importantísimo esto. Cuarto, porque a menudo no trabajamos bien el proceso. Iniciamos desde la correspondencia, no trabajamos suficiente bien la fonología, no trabajamos, basamos todo en la escritura manuscrita, no le damos valor a otras formas de escribir, etcétera, etcétera. Y por tanto, eso genera que algunas de las habilidades que haya que trabajar, que son necesarias, puedan quedar sin atender suficientemente bien y por tanto dará una dificultad. Por último, puede haber una dificultad efectivamente de base neurológica que esté efectivamente interfiriendo en este proceso. Vamos a intentar estandarizar las principales dificultades de la lectura y de la escritura y ver cómo se relacionan, cómo se correlacionan con esas habilidades prelectoras de las que os hablaba antes. En la lectura, dificultades típicas, una falta de integración de la palabra, es decir, yo digo a, pero no integro, no digo mesa,
Con lo cual, yo no sé lo que he leído. No le falta comprensión lectora, es que no ha acabado de leer, está en el paso 2, ¿sí? Por tanto, cuando hay una falta de integración de la palabra, ¿qué deberíamos trabajar? Deberíamos aislar la habilidad prelectora y trabajar la conciencia de fonema en habilidad de mezcla. Por tanto, esta es una habilidad prelectora que debemos trabajar en aislado para que luego, cuando unamos esa habilidad con el resto, puedan llegar a leer. Más errores que se observan en la lectura. Sustituciones, es decir, confusión de letras por su forma. Yo veo una P y digo D, ¿sí? Y por tanto no leo correctamente porque tengo confusión del fonema que produce alguna o algunas letras. ¿Qué es la habilidad? ¿Qué habilidad está fallando? La correspondencia fonema-grafema. Si no tengo claro el símbolo, cuál es el sonido que produce, va a ser imposible que yo arranque esa lectura. Tercero, alargo o repito o me muestro dudoso. Alargo. ¿No? ¿Qué pasa aquí? Aquí pueden pasar dos cosas. Ese alargar o repetir me estoy dando tiempo. Puede ser que esté fallando la correspondencia fonema-grafema, es decir, no tengo claro en la próxima grafía cuál es el sonido que tiene que producir, o no tengo una buena habilidad de mezcla de fonema y por tanto no puedo arrancar esa decodificación fluida. ¿Qué más errores típicos? Errores en anticipaciones, en cambios de elementos, pone las mariposas y digo la mariposa, por ejemplo. Aquí estaríamos en una etapa de control de la comprensión, es decir, necesitaríamos trabajar la lectura precisa, ya me he arrancado en decodificar y el problema es que quiero ir más rápido de lo que mis habilidades me permiten, con lo cual me estoy inventando, ¿sí? Aquí necesitamos trabajar un área que es el control de la comprensión. Y por último, pueden haber errores de reglas convencionales, es decir, como la oralidad y el texto escrito no son 100% naturales, cosa que sería fantástica, pero no lo es. ¿Qué pasa? Que a veces pues necesitamos entender que queso se escribe cueso, porque si no conoces esas reglas convencionales, cuando leas queso, leerás cueso. ¿Qué tendríamos que trabajar? Un área que se trabaja cuando estamos trabajando de codificación, que es el área de las anomalías de lengua. Errores en la escritura, principales errores de la escritura y cómo se relacionan con las habilidades prelectoras. Sustituciones, es decir, coloco una grafía cuando va a otra. Puede pasar dos cosas, o que no tengo clara la correspondencia fonema-grafema, o que no estoy escuchando bien este sonido, y por tanto lo que estoy fallando es la conciencia del fonema en segmentación completa. Sustituciones de escritura natural, tengo que escribir queso y escribo C-E-S-O. ¿Qué tengo que trabajar? Esas anomalías del lenguaje. Inserciones, cuando dentro de una palabra le meto una grafía que no existe. ¿Qué es lo que pasa? Pueden pasar dos cosas. Lo primero que deberíamos observar es cómo habla, cómo es ese lenguaje, porque a lo mejor está escribiendo cómo habla y es que no dice bien esa palabra, puede ser un tema de dicción, o lo que ocurre es que no hay una buena segmentación de la palabra completa. Omisiones. Las omisiones, es decir, dejarse letras cuando escribes, es una falta de habilidades fonológicas en segmentación de la palabra completa. Límite de la palabra, cuando escribo frases y junto y separo palabras sin mucho criterio, ¿no? Pongo un día, todo junto, estaba aquí. ¿Aquí qué pasa? Pues que hay una habilidad fonológica, que es la conciencia del léxico, que es la que analiza la estructura frase, que quizá no la hemos trabajado y tenemos que volver sobre ella. Y después están los errores visuales en la altura de la caja de las grafías, las letras sin espejo, etcétera, que lo que no hemos trabajado es la reflexión sobre la forma gráfica. Y por tanto hay toda una serie de actividades que podemos hacer para pensar en la forma gráfica de las grafías. Por tanto, al ser un proceso aprendido, si algo no hago bien, es que algo que necesitaría no lo tengo bien asentado. Por tanto, lo único que tendríamos que hacer es intentar entender cuáles son estos errores y ver con qué se están correlacionando. Por tanto, es tan fácil o tan complicado
como basarnos mucho en la observación de aquello que hace como punto de partida para ver qué es lo que está fallando. Vamos a verlo con un caso. He puesto casos, pero es un caso. No nos da tiempo, no nos va a dar tiempo de muchos casos. Vamos a ver un caso. Normalmente vemos más casos de escritura, quizás porque parece más fácil, es más fácil registrar la escritura, pero hoy os he querido compartir un pequeñísimo caso sobre lectura. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es ver conjuntamente este vídeo en el que se observa un trocito de una lectura de un libro. Y estaros muy atentos porque después os voy a preguntar qué os parece que está pasando aquí. ¿Vale? ¿Sí? Venga, vamos allá. Vamos. No lo estáis escuchando, ¿verdad? ¿Lo escucháis? ¿Me confirmáis que lo escucháis? Vale. Ay, darme un segundo, ¿eh? Darme un segundo, que ya sé lo que pasa. Un momentito. Un momento. Que lo volveremos a poner. Vale, vamos. A Alma todo esto le da igual, porque ella solo quiere llorar, siente que se ha tragado una nube negra tan grande, que la echa las lágrimas fuera. Entre tanto, oscuridad, algo llama su atención. Todos parecen alegres, llevan ojos brillantes como el sol. ¿Vale? Uy. ¿Sí? Ahora sí que la habéis podido escuchar, ¿verdad? Así. Vale. Pues... Vale, pues vamos a avanzar. Ahora os voy a lanzar la siguiente pregunta, que es que en este caso, en esta situación concreta, evidentemente esta lectura le falta pulir, falta trabajar, no es una lectura perfecta. Me gustaría os voy a lanzar una votación y que os aparece en pantalla a la de 1, 2, 3, ya. ¿Qué pensáis que trabajaríais primero? Fonología, correspondencia, fonema, grafema, habilidades de control de la comprensión, anomalías del lenguaje, o no lo tengo claro. Venga, veo que paráis. Vamos a darle 5 segundos más, por si alguien más se anima. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Alguien más? Nos faltan como 20 por contestar. Vale, pues venga, finalizamos. Gracias por participar. Os comparto resultados, ¿vale? A ver, el 41% me habéis dicho que falta conciencia fonológica. El 21% me habéis dicho que falta correspondencia fonema-grafema. El 21% habéis dicho que le falta control de la comprensión. El 9% trabajo sobre las anomalías y un 9% ha dicho que no lo tiene claro. Vale. Vamos a verlo. Vamos a ver la respuesta, ¿vale? Para decidir
que necesita, lo primero es observar. ¿Y qué quiere decir observar? Quiere decir observar, registrar sin evaluar cuáles son los errores que habéis observado. ¿Alguien me podría decir vía chat qué errores habéis observado? ¿O qué cosas, errores, sí, errores, sí, errores habéis observado? ¿Vale? Habéis observado claramente un tema de rapidez. Pero el tema de rapidez es un tema de práctica, ¿sí? No podemos enfocar todo en la rapidez, en que lean rápido. Ojo, ¿eh? Importante. Ojo. ¿Sí? Vale. Dijo brillante en vez de brillo, ¿sí? ¿Hay confusión con alguna vocal? ¿Hay sustituciones? ¿Cambios de grafemas? No hay muchos cambios de grafemas. Vamos a volver a verlo, ¿sí? Vamos a volver a verlo y vamos a volver a verlo ahora observando, ¿sí? Observando no qué nos parece, no el ritmo y la fluidez, que eso es evidente, sino qué registros podemos hacer de aquello que vemos, ¿sí? Vamos a volver a verlo, si os parece. A Alma todo esto le da igual, porque ella solo quiere... Vale, aquí hay el primer error, ¿sí? Hay una omisión. En vez de decir solo quiere, dice solo quiere, ¿vale? Hay una omisión, ¿vale? A Alma lo dice bien, es que hay dos as, no es que alargue, ¿sí? La A inicial la alarga un poco, pero bueno, lo podríamos dar por bueno. Seguimos. Ay, perdón, perdonadme, porque cada vez que le doy al vídeo, no sé por qué, no me sigue. Vale, seguimos. Llorar siente que se ha entrado. Vale, siente que se han, ¿vale? Está haciendo ¿qué? Una anticipación. Se ha inventado una N. ¿Por qué se ha inventado una N? Porque la ha deducido, ¿sí? Pone se ha y él ha leído se han, ¿sí? Tragado una nube negra tan grande, que la echa... Otra vez, ¿sí? Que se ha inventado, no ha leído le, ha leído la. Hay una anticipación, por tanto. Echa las... Aquí hay un titubeo, porque está esperando que venga algo. Entonces lee lo que lee, no le parece que cuadre y entonces se pone a decodificar, ¿vale? Y entonces sigue. Lágrimas fuera. Entre tanto, Otra vez, se lo ha inventado. No pone tanta, no pone tanto, pone tanta. ¿Sí? Por tanto, hay otra anticipación. oscuridad, algo llama su atención. Todos parecen alegres, llevan gafas brillantes. Llevan gafas brillantes, eso ya es una súper invención. ¿Sí? Llevan gafas que brillan, no brillantes. Ha leído bri y se lo ha inventado. Como el sol. ¿Vale? Por tanto, a ver si ahora nos funciona. ¿Qué hemos registrado aquí? Por tanto, ¿qué hemos registrado? Hemos registrado 4 errores de anticipación y de cambio de elemento. A Alma parece que alarga y hay un momento que hay un titubeo. Y por esto he contado 2. ¿Sí? Y hay algunas sustituciones / omisiones. ¿Sí? Quiere, que dice quiere. ¿Dónde está el grueso de los errores? Está en la anticipación.
Por tanto, ¿dónde tengo que empezar a trabajar? ¿Tengo que empezar a trabajar aquí o tengo que empezar a trabajar aquí? Cuando tengo que acompañar una dificultad, habría que empezar a trabajar en el lugar donde muestran más errores. En este caso, me tengo que ir a anticipaciones y cambios de elementos, que se corresponde con la etapa de control de la comprensión. ¿Qué es lo que necesita, por tanto, este niño? Necesita estrategias de control de la comprensión, sobre todo necesita el trabajo sobre la lectura precisa y necesita trabajar la correspondencia fonema-grafema. Y por tanto, hay alguna grafía que seguramente tenemos que trabajar un poquito mejor porque no acaba de estar bien trabajada. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Pues lo haríamos. Estrategias de control de la comprensión podrían ser este tipo de trabajos en los que le pongo una imagen y una serie de palabras parecidas y tiene que encontrar cuál es la que corresponde con la imagen. Lo podéis hacer más o menos complicado. Actividades como el adjetivo lógico, en los que en un lado pongo adjetivo sustantivos y en el otro lado adjetivos, los tienen que juntar y ver si tienen sentido o no y recolocarlos, etc. Tanto, esto necesitaría trabajar esta lectura precisa. Y después, a través de mayor observación, es decir, intentar ver dónde está el patrón, cuáles son aquellas grafías que le están constando, tendríamos que trabajar específicamente actividades de correspondencia fonema-grafema. Sus habilidades fonológicas a mí me parece que están, por lo que hemos podido observar en este vídeo, están fantásticamente bien. Con lo cual, si con este niño yo trabajo fonología, no voy a conseguir que mejore. Porque cuando trabajamos desde las dificultades tenemos que ser muy quirúrgicos, es decir, tenemos que ir directamente a aquello que están necesitando para que puedan seguir avanzando. Si le damos aquello que no es exactamente lo que necesitan, seguramente no consigamos mejorar su nivel lector. Hasta aquí esta parte de presentación. Tenemos poquito tiempo, pero de este poquito tiempo que nos queda, darme un minutito para que os explique, si queréis seguir compartiendo con nosotros. Tenemos el curso de dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, en el que vamos a aprender 3 cosas. Primera de ellas, nos va a quedar muy clara la secuencia de aprendizaje, el proceso. Vamos a aprender a observar y vamos a aprender a intervenir. Vais a tener todo material guiado para saber cómo acompañar las diferentes dificultades con actividades tipo, etc. O si a alguien le interesa, os voy a dejar, mientras vais escribiendo vuestras preguntas, que tenemos poquito tiempo, pero sí que nos quedan como 5 minutillos. Os voy a enseñar la web por si alguien no la conoce, etcétera, etcétera, para que podáis ver. Dentro de lo que son cursos, en nuestra página www.cuentosparacrecer.org, curso de escritura, el que sale en primer lugar, el curso de dificultades, y yo os voy a dejar aquí filtrado, si os parece bien, vía chat. Una omisión en la lectura normalmente es una dificultad de correspondencia. ¿Sí? Yo no tengo clara esta grafía exactamente cuál es el fonema y lo que hago es que me la salto. ¿Vale? Y luego os voy a dejar también vía blog para que podáis también, digamos, leer artículos que tenemos aquí, que tenemos un montón, y el formato vídeo, que también vais a encontrar bastante información por aquí. Y ahora sí que sí, dejo de compartir y vuestras preguntas a través, por favor, ahora sí, del apartado preguntas y respuestas, porque así me es bastante más fácil. Vale. Me preguntáis por el curso de lectoescritura Montessori. El curso de lectoescritura Montessori no lo vamos a tener otra vez disponible porque periódicamente nosotros hacemos revisiones de los cursos
y no sé si lo sabéis, pero los que venís por aquí pues sabéis que vamos incorporando novedades y vamos también reorganizando. Entonces este es uno de los cursos que va a dejar, es probable que hagamos alguna masterclass, algún intensivo sobre Montessori, esto sí que es probable, pero el curso tal cual lo teníamos, esta que ha empezado esta semana es la última edición. A cambio tenemos para el próximo trimestre bastantes novedades, así que hemos tenido que, digamos, decirle adiós. Así que tal cual lo teníamos no lo vamos a tener, pero quizá en algún momento sí que nos planteemos hacer un intensivo. Lo siento, Diana. Vale. Ejercicios para un niño que omite sonidos en una palabra al escribir. Vale. La omisión de sonidos, la omisión de fonemas al escribir se trabaja con la correspondencia con la conciencia fonológica, segmentación de la palabra completa. Actividades como por ejemplo la palabra mano, ¿cuántos sonidos encuentras? O. Si esto le cuesta mucho, lo podemos hacer guiado, es decir, le marcamos los sonidos con un cuadradito o con unas piezas y los tiene que encontrar. Sabe que son 4. O construyendo con torres de Lego. ¿Sí? Le das una torre de 4 y le dices, por cada sonido de la palabra mano me das una pieza, por ejemplo. Si le cuesta mucho llegar a la segmentación, entonces vamos a tratar de ver si llega al fonema final, ¿sí? Porque a lo mejor no llegan al fonema final. Y si te está haciendo omisiones al escribir y al leer, es que lo que tampoco tiene claro es la correspondencia y es probable entonces que tampoco tenga clara la segmentación de la palabra completa. Entonces, lo primero que yo haría es a nivel fonológico ver dónde está, es decir, si llega al fonema, no llega al fonema, si está en la sílaba, etcétera, y hacer un repaso de la correspondencia. Si un niño ya sabiendo leer pasa tiempo sin contexto social, ¿se puede darse un retroceso en sus habilidades lectoras? No, en las habilidades lectoras no, es decir, en mi capacidad para decodificar no, en mi capacidad para comprender quizás sí, ¿sí? Porque la comprensión lectora depende. Una vez yo tengo la decodificación automatizada, mi comprensión lectora depende de mi conocimiento de base en mi lenguaje. Si yo si mi lenguaje no es bueno y yo tengo menos conocimiento de base, pues voy a tener dificultad para comprender bien. Entonces, no en la dificultad, no en la decodificación, pero sí quizá en la comprensión. Mi hija de tercer grado lee como un niño de primer grado. ¿Qué hago? ¿Cuál es su dificultad? No lo sé. Así, sin más información, no lo sé. Lo primero que deberías hacer es observarla. Y entonces, de todo esto que hace, de todo lo que escribe y de todo lo que lee, registrar exactamente qué es lo que está haciendo. Entonces, mirar esto que registras. Pues alarga, omite, hace sustituciones, hace omisiones. ¿Qué hace? Y conforme tengas claro qué es lo que hace, entonces intentamos mirar qué habilidad prelectora le falta. Pero así sin información no lo sé, ¿sí? Quisiera saber cómo podemos trabajar cuando hay problemas de comprensión por dificultades en memoria en los niños. Vale. ¿Estamos hablando de comprensión o estamos hablando de que no hay integración? Las dificultades en la memoria que tú dices se solucionan trabajando mucho la mezcla de fonema, porque allí estamos trabajando la memoria auditiva. Entonces, eso no es bien comprensión, sino es falta de habilidad de mezcla. Yo trabajaría actividades de mezcla en la que tú le das la palabra segmentada y ellos la tienen que integrar. ¿Qué tanto puede afectar la falta de atención en memoria para lograr la síntesis o el análisis fonético? La falta de atención y de memoria auditiva efectivamente afectan a la síntesis o integración de fonema. Entonces, si nos está costando mucho, mi consejo es o empezar el análisis de integración desde la sílaba o
y además trabajar actividades de memoria auditiva, de secuencias sonoras, etc. Es decir, antes de llegar a la síntesis de fonema tenemos que haber entrenado muchísimo el resto de habilidades, el resto de conciencia fonológica. Sí, porque afecta, por supuesto. El problema en pronunciar la letra R retrasa el proceso de lectoescritura. A ver, un problema de dicción, es importante que en la medida de lo posible vayamos trabajando sobre él, porque si yo tengo un problema de dicción, me va a costar o es posible que me cueste más la discriminación de este sonido dentro de la palabra. Entonces, yo puedo tener un problema de pronunciación con un sonido como en este caso el sonido R, pero ese no quiere decir que yo cuando tú dices la palabra perro escuche este sonido. Entonces son cosas diferentes. Una cosa es la dicción y otra cosa es la conciencia fonológica. Hay cierta relación, por supuesto, porque cuando yo me tengo que decir la palabra, si no digo bien los sonidos, me va a costar más discriminarlos. Y como la conciencia fonológica es una habilidad prelectora clave, pues puede ser que yo tenga ciertas dificultades en algunos casos. No es tan directo, no es que si no pronuncias la R no lees, ¿eh? No es así, pero sí que hay una relación, por supuesto. Me voy a ir a la última pregunta, ¿sí? Vale, perfecto. La anterior he contestado. ¿Cómo intervenir cuando el lector no logra articular las sílabas para formar palabras? Porque le falta mezcla, le falta habilidad de mezcla y seguramente no ha llegado ni siquiera al fonema. Entonces, tendríamos que parar la lectura y irnos para atrás y trabajar las habilidades fonológicas. En este caso, lo que está fallando es la mezcla y lo que sospecho que le está fallando también es el fonema, con lo cual tendríamos que ver dónde está a nivel fonológico y si ha llegado al fonema o no. Y si ha llegado al fonema, trabajar las habilidades de mezcla de fonema antes que ponerlo a leer la escritura. Sé que me dejo un montón de preguntas por contestar, pero os voy a tener que dejar porque tengo ahora una formación a las 8, así que por mi parte lo tendremos que dejar aquí. Os dejo, mi correo electrónico es María, os lo dejo por el chat si queréis, que quizás es más fácil. Y cualquier cosa que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Y si alguien se anima, pues os veo en el curso. Muchísimas gracias.